Hola, bienvenidos al día 20 de nuestro plan de lectura de la Biblia en 365 días. Hoy vamos a estudiar Génesis 49-50, así como Mateo 13 del 31 al 58. Génesis 49 se titula Jacob bendice a sus hijos. Entonces Jacob ya se iba a morir y llama a todos sus hijos y les dicen, escuchen a Israel su papá. Y empieza a bendecir uno por uno. Comienza por Rubén y le dice, Rubén, tú fuiste el más honorable, pero incontrolable como el agua. Llevaste vergüenza a mi casa, llevaste vergüenza a mi cama. Simón y Leví, sus espadas son armas de violencia. Ellos mataron hombres por diversión. Que su ira sea su maldición, que su furia sea maldita. Yo los repartiré entre las tribus de Jacob en Israel. Judá, tus hermanos te alabarán. Derrotarás a tus enemigos. Judá es como el cachorro de león. ¿Quién lo va a molestar? Nadie le va a quitar poder a Judá hasta que llegue el verdadero rey. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche. Zabulón vivirá cerca del mar. Isaacar es como un burro fuerte entre los establos y se convertirá en un esclavo de trabajos forzados. Dan proporcionará justicia a la gente como una serpiente venenosa al lado del sendero. A Gad lo van a atacar unos ladrones, pero él los ahuyentará. Aser va a tener comida digna de un rey. Neftalí es como una venada libre que suele dar cría hermosa. Como una viña muy productiva es José. Al lado de una fuente, sus ramas se trepan por toda la pared. Yo amontono mis bendiciones para ti como si fueran una gran montaña. Benjamín es como un lobo hambriento. Por la mañana se come lo que cazó y por la tarde comparte las sobras. Aquí vemos que en realidad la bendición mayor fue para Judá, que dice que sus hermanos le hablaban, y para José. Y a los demás, pues, ya no les tocó una bendición tan grande. Y la Biblia dice, así eran las 12 tribus de Israel, y eso fue lo que les dijo cuando los bendijo, dándole a cada uno una bendición particular. Después les dijo, entiérrenme con mis antepasados en la cueva que hay en el campo de Efrón elitita, en la tierra de Canaán. Recordemos que Abraham le compró esa tierra a Efrón, y ahí enterraron a Abraham, a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca. Pero también ahí Jacob enterró a Lea. Cuando Jacob terminó de darles todas estas bendiciones, dio su último suspiro y murió. Luego José abrazó a su papá, lloró por él y lo besó. Y José mandó a las personas de allí de Egipto, a los médicos que lo atendían, que lo embalsamaran. Demoraron 40 días haciendo esto, que era el tiempo que normalmente se preparaban para el entierro. Los egipcios le guardaron 70 días de luto al papá de José. Entonces José fue a decirle al faraón que su papá le pidió que lo fuera a enterrar a Canaán y le dijo, por favor, déjeme ir a enterrar a mi papá. Y el faraón le dijo que fuera, pero todavía lo mandó a que lo acompañaran todos los funcionarios del rey, los ancianos de su casa y todos los ancianos de Egipto. También, obviamente, lo acompañaron los familiares de José y sus hermanos. Todos fueron al entierro del papá de José. Solamente se quedaron los niños menores, los rebaños y el ganado. Era un grupo muy numeroso. Cuando llegaron a un pueblo que se llama Atá, vieron la tristeza tan grande de los egipcios que en adelante llamaron a ese sitio luto de los egipcios. Después de su funeral, José, sus hermanos y todos los que lo habían acompañado regresaron a Egipto. Cuando el padre muere, los hermanos de José estaban temerosos porque su papá se había muerto y pensaban que José podía seguir enojado con él y que les podía hacer pagar todo el daño que le hicieron. Entonces ellos hablaron con José y dijeron una mentirilla de que su papá había dicho que por favor los perdonara. José, cuando vio este mensaje, se puso a llorar y a sus hermanos se inclinaron ante él y le dijeron, somos tus esclavos. Ahí es cuando se cumple el sueño que tuvo José, que veía que todos sus hermanos, o que más bien que las espigas de sus hermanos se inclinaban hacia su espiga. Pero José les dijo, no tengan miedo, Dios hizo esto para bien, porque gracias a que mandaron a José a Egipto, José les pudo salvar la vida a mucha gente. Y les dijo, no se preocupen, no tengan miedo, yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos. Dice la Biblia que en total José vivió 110 años y le alcanzó para conocer a los hijos y a los nietos de Efraín y también a los hijos y a los nietos de Manasés. O sea, conoció a sus bisnietos. Ya cuando se iba a morir José, les dijo a sus familiares que Dios iba a venir a cuidarlos y que los iba a sacar de ese país y que los iba a guiar a la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y les dijo, cuando Dios venga por ustedes, llévense mis huesos de aquí.
Entonces embalsamaron a José cuando se murió, a los 110 años de edad, lo embalsamaron y lo colocaron en un ataúd en Egipto. Lo que vamos a ver después es si sí se llevan los huesos de José o no. Tengo entendido que sí en el exilio, en el éxodo, pero ya lo veremos más adelante. Ahora vamos a Mateo. Es Mateo 13 del 31 al 58. Ok, y empezamos ahora con la historia de la semilla de mostaza. Dice Jesús que el reino de Dios es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Dice que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas, pero se vuelve la planta más grande del campo, a donde vienen las aves y los nidos y hacen nidos en sus ramas. También dice que el reino de Dios es como la levadura que una mujer mezcla con mucha harina y que al final toda la harina es fermentada. Jesús les hablaba por medio de historias para que se cumpliera lo que dijo el profeta en el Salmo 78:2. Yo hablaré por medio de historias y contaré cosas que han estado en secreto desde la creación del mundo. Vamos a ver si es cierto. Salmo 78:2. Y dice: contaré una historia, hablaré de misterios de la antigüedad. Vámonos. Sí, sí viene. Luego Jesús explica una historia difícil. Se acercan a Jesús sus seguidores y le dicen: explícanos la historia de la mala hierba del campo, la que vimos, me parece que fue ayer. Y es más o menos lo que yo les estaba diciendo. Él dice que el que planta la semilla buena en el campo es el Hijo del Hombre. Yo les decía que era Dios. La mala hierba es la gente que está con el maligno y el enemigo es el diablo. También dice que al final los que cosechan son los ángeles. Dice que enviará a los ángeles a juntar a los perversos y que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. En otra historia dice que el reino de Dios es como un tesoro escondido en un campo. Una vez un hombre encuentra el tesoro escondido en el campo, lo escondió y otra vez fue y vendió todo lo que tenía y compró ese terreno. También compara al reino de Dios con un vendedor de perlas finas, y que cuando el vendedor encuentra una perla muy costosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. A mí me parece que aquí está hablando de que el reino de Dios puede comenzar como algo muy pequeño, pero como es tan valioso, que va a crecer y a dar fruto. También el reino de Dios es como una red para pescar. Cuando la red se llena, los pescadores la llevan a la orilla y hacen la selección de los peces buenos y los peces malos. Los buenos los ponen en unas canastas y los malos los regresan al mar. Así va a ser el fin del mundo cuando lleguen los ángeles a separar a los justos de los malos. Y menciona que el maestro de la ley que ha aprendido sobre el reino de Dios es como un dueño de una casa que tiene guardadas cosas nuevas y cosas antiguas, porque los maestros de la ley sabían de la ley antigua y ahora que sí ya lo habían comprendido ya tenían cosas buenas. Dice la Biblia que después Jesús se fue de ahí hacia su pueblo a enseñarles en la sinagoga. Cuando llega a enseñarles, la gente se sorprendía y decía: bueno, pero ¿de dónde sacó este hombre la sabiduría y el poder para hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No sus hermanas están aquí con nosotras? Y entonces ellos no podían aceptar a Jesús. Pero Jesús les dijo: se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Por la falta de fe de esta gente es que Jesús no hizo muchos milagros ahí. Pues muchas gracias por escuchar. Esto fue el día 20 de la Biblia en 365 días. Ojalá que nos escuchemos mañana. Saludos y bendiciones.